mientras, no sé si os acordáis de cuáles son algunas de las lecciones que hemos aprendido hasta ahora en el libro de Josué. ¿Alguien se acuerda de alguno? Hemos estado en el libro de Josué hablando de la voluntad de Dios. ¿Os acordáis? Y cómo Josué encontró la voluntad de Dios, intentó seguirla. Bueno, ahí se queda. Bien, hay que entenderlo, ¿verdad? ¿Listo? Bueno, hasta ahora hemos aprendido que, número uno, Dios tiene un plan para todos nosotros. ¿Os acordáis de Josué? Alguien mencionó el pasaje donde Dios dio su plan para Josué. Dijo, aquí estaré contigo. Y Dios contó a Josué cuál era su plan. Él quería que Josué entrase a la tierra prometida, a conquistarla. Así os veo. A entregar la tierra prometida en manos de los judíos. Después vimos que la Biblia nos enseña cómo emprender el plan de Dios, cómo seguir el plan de Dios. Uno es saber que Dios tiene un plan y el segundo es seguir ese plan. Y hablamos de varias cosas. Vimos las cosas que hizo Josué con los hijos de Abraham y lo aplicamos un poco a nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros quedarnos en el plan de Dios? Vimos también las consecuencias del pecado, ¿verdad? Las consecuencias que puede traer nuestro pecado personal o incluso el pecado de otro. Y si no tenemos cuidado, no nos mantenemos en comunión constante con Dios, nosotros podemos extraviarnos del plan de Dios, no porque hayamos nosotros hecho alguna catástrofe, no porque hayamos pecado en gran manera nosotros, no, es que vivimos en un mundo caído y por muchas razones nosotros podemos poco a poco salir, extraviarnos del plan de Dios, y hay que mantenerse diariamente en comunión con Dios para mantenernos en su plan, para pedir su sabiduría. Y por último, hablamos de que para seguir el plan de Dios hay que estar al 100% completamente en el lado de Dios, identificarse con Dios. ¿Os acordáis un poco de los moradores de Gabaón, que entendieron que la única cosa que podían hacer para sobrevivir era aliarse con los judíos? Y aunque lo hicieron de una forma mala, entendieron la verdad de que estar en el lado de Dios era la salvación, era la única forma de ir adelante. Hoy vamos a hablar un poquito de la magnitud o lo grande que es el plan de Dios, ¿bien? Lo ambicioso que es Dios con sus planes para nosotros. Vamos a hablar de la victoria que viene seguir el plan de Dios. Os voy a preguntar, ¿estáis viendo victoria en vuestras vidas? Porque el plan de Dios no involucra el fracaso. No existe el fracaso, no existe perder una batalla dentro del plan de Dios. No, Dios siempre nos lleva a la victoria, y si no estamos viendo victoria en nuestras vidas, no estamos dentro del plan de Dios. Vamos a estar en Josué capítulo 10. Así que si venís ahí conmigo, Josué capítulo 10, vamos a ver una de mis historias favoritas realmente del Antiguo Testamento. Me fascina esta historia. Yo creo que habla muchísimo del tipo de hombre que era Josué. Así que bien, vamos a estar en el capítulo 10, vamos a empezar orando, que el Señor nos bendiga en esta tarde y después a ver lo que aprendemos acerca del plan de Dios. Nuestro Padre, te damos tantas gracias una vez más por traernos aquí, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que es estudiarla, y pedimos que nos bendigas en esta tarde. Pido que me ayudes a mí, dame las palabras que necesito yo saber para poder comunicar lo que tú quieres, cómo quieres aplicar este pasaje a la vida de cada hermano, y pido que sea un tiempo provechoso para cada uno. Señor, aparta las distracciones, ayúdanos a enfocar en tu palabra y a estar atentos a lo que tú quieres enseñar. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Bien, versículo 1 dice, cuando Adonisedec, me voy a trabar con ese nombre porque hay que mencionarlo más de una vez, pero bueno,
cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Os acordáis del contexto? En el último mensaje hablamos de la batalla entre Josué, hablamos del pacto que hizo Josué con los gabaonitas y cómo Dios mandó que Josué cuidara o protegiera a los de Gabaón, por lo menos que no les quitaran el terreno, como era el plan de Dios desde el principio. Dios había dicho a Josué: yo quiero que hagáis tal, pero los gabaonitas se entrometieron, consiguieron meterle en apuros a Josué por su propia culpa, porque no pidió consejo de Dios, porque obró según su sabiduría en vez de consultar a Dios, y Josué se encuentra con un problema. Los gabaonitas no los puede destruir ya, no puede quitarles el terreno, ya son parte de la tierra, parte de la heredad de Dios. Así que los gabaonitas se integran de una forma en el pueblo de Israel. Llegan a tener parte con Israel ahí en la tierra. ¿Y qué pasa? Los reyes de alrededor... ¿Qué pasa, Tico? ¿No qué? No hay señal. Aquí siquiera. Muy bien. Ahora no me puedo mover. Vale. Los de... ¿Dónde estábamos? Con los de Gabaón, ¿verdad? Que decíamos... habían hecho el pacto con habían hecho el pacto con Josué. Y bueno, Josué ya no podía proseguir con el plan como Dios había dicho. ¿Qué ven? Las ciudades de alrededor ven que los de Gabaón tienen mucho morro, porque los judíos han ido destruyendo ciudad en ciudad. No han sido derrotados, bueno, por un tiempo por ahí, pero después vieron la victoria. Y ven que Dios está de parte de estos judíos, y que los judíos vienen a por ellos. Así que Adonisedec, el rey de Jerusalén, si miras en el mapa, no tengo mapa, pero Jericó entraron los judíos por Galaad, creo que era. Lo dice un poco más adelante, pero, Gilgal. Entraron, primero se toparon con Jericó, después Gabaón era una región muy cercana a donde estaban, pero la dirección de los judíos era hacia Jerusalén. Bien, habían varias ciudades en el sur de la tierra prometida, entraron y se fueron un poco hacia el sur, y la próxima ciudad con el cual se iban a topar los judíos era Jerusalén. El rey de Jerusalén entiende que estos vienen a por mí, así que dice: hay que hacer algo. Como los de Gabaón vio que tenía que temer a los judíos, Dios estaba de su lado, y como el rey de Gabaón decidió hacer algo para solucionar el problema. Pero no como Gabaón, o sea, no como el rey de Gabaón intentó solucionarlo de su propia forma. Intentó ir a la guerra contra los judíos y contra los que estaban al lado de Dios. Entonces este rey Gabaón les ha traicionado a los otros reyes de la región, así que dice: bueno, estos se están haciendo incluso más poderosos. Ya si no era suficiente tener a los judíos, ahora tenemos a la ciudad de Gabaón también, que era una ciudad muy grande. Pues antes de que lleguen los judíos a juntarse con el ejército de Gabaón, vamos a atacar y vamos a destruir por lo menos la parte que podamos del ejército de Israel, los que ahora están aliados con ellos. Así que Adonisedec, ¿qué hace? Dice: tenemos que hacer algo en cuanto a Gabaón. Dice el versículo 2, que tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Veían que iban a tener problemas serios. Suficiente con los judíos, además añade a los de Gabaón, y ya tenían mucho miedo.
Versículo 3 dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Bien, 4 reyes de 4 ciudades de la región. Y en el mapa, todos están en el sur de la tierra prometida. Todas estas ciudades son parte de la heredad de los judíos. Son ciudades que Dios ha mandado que conquisten los judíos. Todos van a caer un día u otro ante el ejército judío. Así que, ¿qué hacen? Se alían y dicen, vamos a intentar hacer frente a la mitad de este ejército que nos viene encima. Bien, van a atacar a la ciudad de Gabaón. Se juntan entonces estos 4 reyes, porque entendían que pronto iban a tener que defenderse. Versículo 4 y 5 dice, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, y todos los reyes que ya leímos, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces lo que hacen estos reyes es ir rápidamente a sitiar la ciudad de Gabaón, a intentar quitar esta parte del ejército judío. Ya están aliados esta ciudad con los judíos y dicen, pues hay que separar esta alianza lo antes posible. Pero fijaos, esto fue todo parte del plan maestro de Dios. Fijaos cómo Dios obra, cómo Dios mueve los corazones de los reyes para cumplir con su plan. En la escuela dominical estamos viendo cómo Dios está en control sobre los corazones de los reyes. Estuvo en control en los tiempos de los reyes durante la Reforma. ¿Os acordáis? Todos las diferentes luchas y los problemas que tuvieron entre ellos los no cristianos, todo ayudó para que la Reforma siguiese adelante, y Dios lo usó para que mucha gente escuchara el Evangelio y se hiciera mucho bien. Y usando a reyes inconversos, usando a personas que no estaban buscando el bien del pueblo de Dios, ni mucho menos. Aquí está ocurriendo lo mismo. Bien, estos 5 reyes son reyes enemigos de Israel. ¿Y qué pasa aquí? Se juntan, salen de sus ciudades fortificadas. Bien, Jericó y Ai, los dos tomaron un tiempo para los judíos, tuvieron que acampar, tuvieron que destruir estas ciudades. Pero en este caso tenemos a las 5 ciudades más grandes de la región sur de la tierra prometida, saliendo con todos sus ejércitos fuera de sus ciudades, porque quieren hacer este ataque sorpresa contra Gabaón. En efecto, ¿qué es lo que hacen? Se exponen todos a los judíos. En vez de esperar en sus ciudades y caer uno por uno, poco a poco, pues todos estos se están juntando y están muy lejos de Gilgal, donde están los judíos. Están en Gabaón, pero salen de sus ciudades y se hacen un blanco para los judíos. Entonces, los moradores de Gabaón llaman a los judíos, dice el versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no nieguéis ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Ahora, hay discusión, no se sabe si la alianza que hicieron Josué con los de Gabaón era un pacto defensivo donde estaban comprometidos los judíos a defender a los de Gabaón. Hay muchos que dicen no tiene mucho sentido esto, porque si Josué pensaba que estos eran de moradores de una nación muy muy lejana, no tendría mucho sentido entrar en un pacto defensivo con esta nación. Más que nada era un pacto de no agresión. Pero ellos piden ayuda a Josué y a la tierra a los judíos. Dicen: por favor, ayúdanos, somos amigos, somos ya parte de tu grupo. Y no sabemos si en realidad tenían un deber moral de acudir a la ayuda de este pueblo o no. No lo sabemos. Sabemos que Dios les prohibió atacarlos. Pero en este caso sabemos que hicieron los judíos tuvieron una ocasión clara dada por Dios, porque mira lo que dice Dios en el versículo 7. 7 y 8. Dice: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes
Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Toda esta guerra que se está formando rápidamente entre estos reyes, ¿qué es en realidad? Dios está diciendo, estoy entregando en tus manos estas 5 ciudades. Estoy dándoos una oportunidad donde en un día, en una sola batalla, podáis destruir a los ejércitos de las 5 ciudades más grandes de la región sur de la Tierra Prometida. Esto fue todo diseñado, orquestado por Dios para el bien de los judíos. Fue todo esto el plan maestro de Dios. Es lo que estoy diciendo. Y fijaos que Gabaón, todo lo que ocurrió con Gabaón en el capítulo anterior, creo que puedo decir que no fue el diseño original de Dios. El diseño, lo que Dios había mandado a Josué era bastante claro: no dejaréis ciudad de entre los pueblos de la tierra prometida. Dios había mandado que destruyeran a Gabaón con todas las otras ciudades. Pero por el fallo de Josué, por todo lo que ocurrió, se metieron los de Gabaón dentro del plan de Dios. Bien, otra vez, no estoy excusando a los moradores de Gabaón, pero por su astucia y por el fallo de Josué, cambiaron, por decir así, el plan de Dios. Pero a pesar de todo ello, ¿qué hizo Dios? Utilizó el mal que había pasado, utilizó esta situación donde falló Josué para darle una oportunidad perfecta para ir a guerra contra estos reyes. Bien, Dios dice, os los estoy entregando en vuestras manos. Bien, ¿qué pasa entonces? La ciudad de Gabaón estaba a 40 kilómetros de Gilgal, donde estaban los judíos. Bien, estaba bastante lejos. Esto es como desde aquí hasta Tolosa, unos 40 kilómetros. Y los reyes querían separar a estos dos ejércitos. Bien, no querían que se juntasen los hijos de Israel con los de Gabaón. Así que su meta era destruir rápidamente a la ciudad de Gabaón y quitar pues la mitad del ejército enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Ahora, aquí se lee muy rápidamente en un versículo, pero ¿qué es lo que ha hecho el ejército de los judíos? Han viajado 40 kilómetros por la noche cargados de todo lo que es su armamento, cargados con todo lo que necesitan para ir a la guerra, bien, sus armas, provisiones, todo lo que van a necesitar para luchar al amanecer siguiente. 40 kilómetros de marcha para el ejército entero de Jerusalén. Ahora, esto no es humanamente algo sabio o algo que se pueda hacer. Viajar tanta distancia justo antes de una batalla no es sabio, y cuando llegas ya estás cansado. Pero es lo que hicieron los judíos. Viajaron, Google Maps dice que 40 kilómetros así serían 8 horas y media caminando. Bien, los soldados irían en marcha llevando un montón de peso. Seguramente irían más rápidamente porque lo tuvieron que hacer durante la noche muy de repente, porque sorprendieron a los 5 reyes. Llegan a Gabaón y cuando atacan a los 5 reyes del sur, no se lo esperaban para nada. Les sorprenden completamente, seguramente justo al amanecer o incluso aún siendo noche igual, atacan los judíos. Dice el versículo 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. O sea, estuvieron sorprendidos, les entró pánico. Les llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Bien, estamos hablando de ciudades, pero lo que pasa es, desde Gabaón hay un valle que sigue hacia el este, o el oeste y el sur, y los 5 reyes son atacados por Jerusalén por sorpresa, y por la forma en que pudieron llegar tan rápidamente los judíos contra ellos, siguiendo el plan de Dios, los reyes enemigos no pudieron luchar contra ellos. Empezaron a huir.
estos 5 ejércitos, estamos hablando de una fuerza grande, estamos hablando de muchos soldados, pero no pudieron contra los judíos, porque Dios lo había orquestado de una forma perfecta para dar la victoria a Josué. Todo esto organizado por Dios. No es el gran estrategista, no sé si es palabra, Josué. No estamos hablando de un Aníbal o alguien que hizo, un Alejandro Magno que hizo estrategias grandísimas. Josué, ¿qué estaba haciendo? Siguiendo lo que Dios mandaba, porque incluso Dios estaba mandando a los otros reyes. Bien, estaba Josué simplemente siguiendo en los pasos de lo que quería Dios para ellos. Y eso les llevó a una gran victoria contra estos 5 reyes. Dice el versículo 11: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ahora, en toda esta historia vamos a ver alternando la obediencia de los judíos, y más que nada de Josué, estamos enfocándonos en Josué, la obediencia y las acciones de Josué a la par con intervención divina, a la par con milagros donde Dios obra. Vemos las dos cosas, ¿bien? Josué tuvo que consultar a Dios y seguir el plan de Dios, y tuvo que hacer un esfuerzo grandísimo. Tuvo que reunir a su ejército, marchar a 40 kilómetros hasta esta ciudad, y tuvo que hacer cosas difíciles, Josué, para seguir el plan de Dios. Llegan ahí, empiezan a luchar, Dios les da la victoria contra estos reyes, pero a la vez, ¿qué está pasando? Dios está obrando por su propia cuenta, está haciendo milagros. Y nos dice la Biblia que Dios mandó un desastre meteorológico. No sabemos qué es exactamente lo que ocurrió, pero Dios envió granizo, bolas de granizo del tamaño suficiente para matar a soldados, y los dirigió únicamente sobre el ejército enemigo. Y nos dice la Biblia que Dios con el granizo mató a más soldados de los que mataron los judíos. O sea, estamos hablando de un milagro que tendría que ser espectacular verlo. Estamos hablando de artillería, pero contra el cual no hay defensa. Artillería de Dios. Y no podían hacer nada los reyes enemigos. Estaban huyendo y únicamente caía sobre ellos el granizo. Únicamente sobre ellos, ¿bien? Dios les estaba persiguiendo a los enemigos. Vemos la actuación de Josué y los soldados a la par con los milagros que está haciendo Dios. Llegamos al versículo 12, porque imaginaos el día que han tenido los soldados y Josué. Bien, han marchado toda la noche deprisa, han llegado corriendo hasta esta ciudad. De ahí van directamente a la batalla, una batalla que tiene que ser algo extremadamente cansino. La guerra mano a mano, lo que estaban haciendo. Y están ahora persiguiendo a personas que están huyendo. Los que huyen, evidentemente, van absolutamente lo más rápido que puedan para intentar escaparse. Y los judíos están intentando perseguirles después de 40 kilómetros de marcha la noche anterior, después de una batalla. Están intentando llegar a matar al ejército enemigo. Y la meta en toda esta batalla es destruir a los ejércitos enemigos, porque así las ciudades ya están sin defensores. Si estos soldados llegan otra vez a sus ciudades, pues todavía queda mucha batalla por delante. Así que los judíos están intentando aguantar, están intentando perseguir. Dios está ayudando con el granizo y todo lo que está pasando, pero el día se va acabando. Y Josué ve que siguen huyendo los enemigos, siguen muchos vivos, todavía no han podido llegar hasta ellos y terminar la batalla de los judíos. Y cuando baje el sol, cuando ya sea de noche, todos se van a poder escapar. No se les podrá perseguir más. Y quedará mucha batalla por delante.
En todo momento Josué ha estado siguiendo los pasos que Dios le ha ordenado. Josué está siguiendo el plan de batalla de Dios. Pero ve que el sol se está poniendo poco a poco y que si siguen las cosas como van, no van a poder terminar la batalla. No van a poder cumplir con lo que Dios realmente quiere que hagan, que es destruir a estos ejércitos. Entonces, versículo 12 nos dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué ve este problema, ve esta necesidad, ve que la noche va a impedir que puedan cumplir con el plan de Dios, y pide algo que, ¿a quién se le ocurre pedir que Dios, por favor? Es más, que estarán cansadísimos ya los judíos, estarán agotados. ¿Y qué hace Josué? Pide: Dios, por favor, déjanos continuar con la batalla, déjanos terminar de acabar con este ejército enemigo. Un milagro, pero espectacular. Pedir que el sol se pare en el cielo, y está claro, el sol, la tierra es la que da la vuelta y todo esto, ¿no? Pero pedir que el ciclo de día a noche se quede parado, estamos hablando de una cosa extremadamente, completamente imposible científicamente. Josué está pidiendo que Dios haga algo completamente nuevo, completamente inesperado, y que está pidiendo una cosa que nunca se me ocurriría pedir. Pero ¿qué hace Josué? Está buscando cumplir con lo que Dios le ha mandado. Está buscando seguir el plan de Dios. Así que lo dice, y en presencia de todos hace esta petición, pidiendo que Dios pare el sol. Y dice el versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y ocurre el milagro que está pidiendo Josué. El sol se para. No se puede explicar bien. Aquí la ciencia y la Biblia, hay que creer que Dios es más fuerte que los poderes meteorológicos que podemos entender nosotros. Bien, Dios, que creó la tierra y que la hizo rotar, es capaz de hacer que pare mediodía y que deje de rotar para que los judíos pudieran continuar. Es lo que nos dice la Biblia. Dios hizo un milagro. Al final, un milagro de este tipo no es más difícil que sanar a un paralítico, no es más difícil que hacer que viva un muerto. Los milagros para Dios, estamos hablando de cosas que están completamente en sus manos, y no es ninguna dificultad para Dios hacer estas cosas. Pero sí que requiere un montón de fe pedir algo así. No es verdad. Imagínate, Josué ponerse ahí enfrente de su ejército, pedir una cosa absurda como lo que hizo y que no pase nada. Bien, Josué tuvo que tener fe en que Dios realmente quería que hiciera lo que Dios le había mandado. Lo que vemos aquí es que Josué estaba completamente confiado en que estaba en el plan de Dios, en que él estaba cumpliendo lo que Dios quería de él. Y si nosotros tenemos esa misma confianza, si nosotros sabemos que el sitio donde estoy trabajando yo, Dios me ha puesto ahí porque es su plan para mí, o si sé que el sitio donde vivo yo, la casa donde estoy yo, con los vecinos que tengo yo estoy allí porque Dios me dirigió hasta ese punto. Si sabemos eso, no hay absolutamente nada que temer, porque podemos saber que si Dios nos puso ahí, Dios va a ayudarnos a cumplir su plan. Es lo que está buscando Josué. Entonces, pide algo increíble, entiende cuál es la voluntad de Dios, simplemente pide algo consecuente con esa voluntad. Ahora, cuando nosotros estamos intentando cumplir el plan de Dios, hemos estado hablando mucho de seguir la voluntad de Dios, bien, por eso estamos estudiando Josué. Si nosotros nos topamos con una dificultad a la hora de cumplir algo que sabemos que debemos hacer, sabemos qué es lo que quiere Dios para nosotros, y nos encontramos con algo que estorba, y yo qué sé, estamos queriendo darle el evangelio a alguien que lo necesita, pero ¿qué pasa?
alguna situación cambia y no tenemos, parece ser, la forma de cumplir lo que pensábamos que teníamos que hacer. Hay algo que estorba nuestro camino y sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Todo esto, claro, que Josué pidiera algo así requería que entendiese que la voluntad de Dios era destruir a estos enemigos. Él tenía que saber al 100% que estaba cumpliendo lo que Dios quería que cumpliese. Pero al saberlo, eso es lo que le dio la fe para pedir algo tan increíble. Con nosotros es lo mismo. Si nosotros entendemos que Dios quiere que yo haga tal, Dios quiere que yo esté evangelizando a esta persona, Dios quiere que yo haga este trabajo, Dios quiere que yo sirva de esta forma en la iglesia. Bien, lo que Dios nos ha dado como su voluntad, si hay un estorbo, es simplemente una prueba de fe. Es simplemente una oportunidad para clamar a Dios y pedir: Dios, yo sé que esto es lo que quieres, quita esto del medio y déjame seguir con tu voluntad. Se mencionó 2 veces esta mañana, bien, tanto por Israel como Matías. Hablaron del pasaje donde Jesús habla de: si tienes la fe como un grano de mostaza, dirás a esta montaña, échate al mar y se irá. Bien, venid conmigo rápidamente a Mateo 17, porque vamos a mirar una ocasión cuando lo dijo Jesús. Dijo lo mismo, pero en otro contexto, bien, no con la higuera. Mateo capítulo 17. Aquí en Mateo, Dios ha mandado a sus discípulos a evangelizar, les ha mandado a llevar el evangelio a muchos sitios más allá donde puede estar Jesús, porque solo puede estar en un sitio a la vez. Y les ha dado autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Dios les ha dicho: quiero que hagáis esto, esta es mi voluntad para vosotros, y les envía a evangelizar la región de Israel donde estaban. Llegamos al capítulo 17 y los discípulos se encuentran con un caso duro. Se encuentran con un hombre endemoniado e intentan echar fuera al demonio. Dios les había dado autoridad para echar fuera demonios. Intentan hacerlo y no pueden. Fracasan. Se topan con una dificultad demasiado grande para que ellos cumplan con lo que Dios les había mandado, lo que Dios les había dicho hacer. Llegamos al versículo 17, empezamos en el 17. Empezamos en el 16. Bien, dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Este es el padre del hijo que está endemoniado hablando. Respondiendo a Jesús, dice: oh generación incrédula y perversa. Incrédula es sin fe. Y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Acordaos, Jesús estaba aquí para entrenar, a enseñar a sus discípulos a seguir con su misión. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La falta de fe fue lo que impidió que los discípulos pudieran hacer lo que Dios les había mandado hacer. Ellos tenían muy claro lo que era la voluntad de Dios para ellos. Lo tenían igual de claro que lo que tenemos nosotros. Bien, nosotros tenemos expuesto el plan de Dios para nosotros, la gran comisión. Y es más, nuestra santificación. Bien, pasajes que ya hemos mencionado varias veces en esta serie. Nosotros tenemos delante el plan de Dios, pero nos topamos con dificultades que son más grandes que nosotros. Nos topamos con cosas que nos impiden cumplir con el plan de Dios. Es lo que pasó con los discípulos. Y Jesús les reprendió diciendo: por vuestra poca fe no cumplís con mi plan para vosotros. Dios quería que los discípulos hubieran echado fuera a este demonio y hubieran llevado a este joven seguramente a la salvación, al conocimiento de Dios. Y no pudieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fe
de entender que si Dios me ha dado un plan, Dios va a habilitarme para ese plan. Dios me va a dar la fuerza que necesito, la sabiduría que necesito, y me va a dar absolutamente todo para que yo cumpla ese plan. Si hay un monte entre mí y el plan de Dios, el monte se irá. Bien, porque el plan de Dios es más grande que el peso de ese monte. Y no tiene que ver con mi capacidad para mover montes. Bien, todos los que son aquí un poco medio vascos pueden mover piedras y nos gusta, ¿no? Pues nuestra capacidad para mover un monte ni siquiera empieza. Bien, estamos hablando un poco demasiado para incluso un vasco. Bien, pero no importa nuestra capacidad cuando estamos en el plan de Dios. No importa la fuerza que tenemos nosotros. Lo que importa es el poder de Dios. Lo que importa es lo que puede hacer Dios para habilitar su plan. ¿Y Dios puede mover una montaña? Si Dios lo puso ahí, ¿bien? Dios puede hacer lo que Él quiera con una montaña. Esta fue una enseñanza que Dios dio a los discípulos simplemente para decirles, no hay absolutamente nada que pueda detenerte cuando estás dentro de mi voluntad. Bien, no era para que fueran ahí moviendo montañas innecesariamente. Era, si hay algo impidiendo mi plan, pues se va a mover. Solo necesitas pedirlo. Imaginaos que Josué hubiera dicho, se ha hecho oscuro, no voy a poder conquistar, no voy a poder derrotar a este ejército. Dios, ¿por qué no pudimos terminar la batalla? ¿Por qué no pudimos derrotar al enemigo? Yo pensé que eso era lo que tú querías y lo hubiera dejado. Pues Josué no habría cumplido con el plan de Dios. No habría visto el milagro de Dios, no habría visto el poder de Dios expuesto de esta forma. Josué tuvo la fe de pedir a Dios, por favor, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. Y Dios lo hizo. Dice, no está esto, estoy otra vez en Josué 10, versículo 13, no está escrito esto en el libro de Jaser, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bien, algo espectacular, algo que nadie jamás olvidaría. Es más, los cananeos adoraban al sol y la luna. Lo que ocurrió aquí fue una demostración del poder de Dios, pero es más, Dios estaba enseñando que estos dioses falsos que tenían los cananeos, porque adoraban a estas huestes celestiales, Dios estaba demostrando su poder sobre todos los dioses falsos, los dioses supuestos de los cananeos. Así que Dios estaba demostrando su personalidad, estaba demostrando quién era. No solo los judíos, no solo los 5 reyes y sus ejércitos y los judíos, no, todos los de, yo no sé, el mundo, ¿bien? Por lo menos todos los que supieron que tuvo que ver con los judíos, entendieron que Dios es el único Dios. Entendieron el mensaje que Dios quería llevar a la tierra prometida. Dios hizo todo eso por la fe de este hombre Josué. Entonces, el libro de Jaser es, bueno, no sabemos mucho de este libro, pero es una colección de escritos judíos. Se menciona en 2 de Samuel también, se menciona quizá también en Deuteronomio. Hay varias veces cuando hay menciones de este libro. Y era una colección de las historias de guerra de los judíos, parece ser, poesías judías. Pero bueno, no sabemos mucho más de ello. Bien, simplemente se menciona aquí en el versículo 13. En el versículo 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Fijaos cómo Dios pone el enfoque en Josué aquí. Dios está diciendo que ocurrió gracias a este hombre y a su fe. Que atendió Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel. Y una vez más, vemos, Josué tuvo fe, Josué obró, Josué hizo todo, obedeció e hizo todo lo que Dios quería y Dios hizo de su parte. Y la voluntad de Dios es siempre así. La voluntad de Dios no es sentarnos y esperar que Dios haga su voluntad con mi vida.
con mi vida. La voluntad de Dios es decir, Dios, yo me lanzo a por lo que sé que tú quieres que haga. Y la voluntad de Dios siempre involucra nuestra acción, involucra que nosotros nos sacrifiquemos, que dediquemos nuestra vida a perseguir las cosas que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Y Dios tiene planes diferentes para cada uno. Bien, yo no sé cuál es el plan de Dios para cualquiera de vuestras vidas. Y nosotros muchas veces todavía no sabemos lo que Dios quiere que hagamos en 5 años o en 10 años. Pero todos sabemos o podemos saber lo que debemos hacer hoy y lo que debemos estar haciendo ahora mismo. Nuestra santificación, sabemos nuestra responsabilidad como una iglesia, hemos hablado de amar a Dios, amar al hermano, amar al mundo. Estas son nuestras responsabilidades como creyentes. Eso es el plan de Dios para nosotros. Y nosotros, si cumplimos con el plan de Dios, si perseguimos el plan de Dios, veremos cosas espectaculares, grandes y maravillosas que no nos podemos imaginar. Veremos que Dios obra milagros a través de nuestras vidas. Lo único que necesitamos es la decisión, la actitud y la disciplina de esforzarnos, hacer cosas difíciles y de tener fe y esperar que Dios nos dará las fuerzas necesarias. Y si es correr 40 kilómetros para empezar una batalla en el día más largo de la historia, pues Dios nos dará las fuerzas para hacerlo. Si Dios lo ha puesto por delante, te va a dar la manera de hacerlo. Entonces, cada uno, para ir concluyendo, cada uno de nosotros tenemos un plan escogido por Dios para nosotros. También tendremos obstáculos en ese plan. El plan de Dios no es una autopista, no es un autobahn sin límites de velocidad y todo recto. No, el plan de Dios tendrá obstáculos, tendrá dificultades, tendrá cosas que tendremos, obstáculos a los cuales tendremos que vencer. Necesitaremos el poder de Dios para vencer estos obstáculos, pero con fe y con esta dedicación las venceremos. Dios moverá cualquier obstáculo para que podamos proseguir con su plan. Lo que necesitamos nosotros es estar al 100% seguro que estamos en el plan de Dios. Tenemos que saber que estamos siguiendo lo que Dios quiere para nosotros. Y para hacer eso hay que saber que estamos obedeciendo, que estamos siendo parte de el plan de Dios para esta iglesia, el plan de Dios para la ciudad de Irún. Tenemos que saber que estamos siendo útiles en las manos de Dios. Nunca vamos a encontrarnos en un callejón sin salidas en el plan de Dios. Aunque lo parezca, siempre habrá una forma. Igual que las tentaciones, cuando dice Dios que Dios no nos pondrá ninguna tentación sin salida, sin escapatoria, pues el plan de Dios siempre tiene una solución. Requerirá nuestra fe y requerirá oración, requerirá dependencia en Dios. Y además, como vio Josué y como vieron todos los que estuvieron cerca de Josué, al seguir el plan de Dios veremos cosas maravillosas, veremos cosas increíbles, cosas que solo puede hacer Dios. Y nuestras vidas tendrán significado, obrarán, harán cambios, tendrán propósito nuestras vidas. Porque Dios nos usará para hacer grandes cosas dentro de su plan para el mundo. De eso podemos estar completamente seguros. Dios es mucho más ambicioso de lo que podemos ser nosotros. Bien, nosotros no podemos imaginarnos lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Así que atentos todos a ver si estamos siguiendo el plan de Dios y a ver si no nos estamos dando por vencidos cuando vemos una dificultad. Bien, ten fe en Dios, pide a Dios que te dé la fuerza para continuar y Él te lo dará. Bien, así que eso es todo lo que vamos a ver hoy de la vida de Josué. Tengo
unos cuantos mensajes más planeados para Josué. No sé exactamente cuántos todavía, pero hay más para aprender de este hombre. Y espero que sea algo bastante útil para cada uno. Bien, vamos a dejarlo allí. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos visto hoy. Pido que tú obres en nuestras vidas, ayúdanos a encontrar tu voluntad, a seguirla y a nunca parar en tu camino. Ayúdanos a seguir adelante y tener fe y saber que tú puedes con cualquier dificultad con la cual nos enfrentemos. Ayúdanos a glorificarte con todas nuestras fuerzas. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.